Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen EVAO Física de la Comunidad Valenciana del año 2024, convocatoria extraordinaria. Primera cuestión dice, la tercera ley de Kepler establece la relación entre el radio orbital R de un planeta y su periodo T. Si la órbita alrededor del Sol se considera circular, esta relación viene dada por, esta expresión que conocéis, ¿no? T cuadrado igual a una constante por el radio de la órbita al cubo, donde C es una constante. Deduce razonadamente esta relación, explicando en qué principio o ley física te basas y escribe la expresión de C, en función de otras magnitudes. Depende del periodo de la masa del planeta. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta que sufre el planeta alrededor del Sol. Y como siempre digo, no son dos fuerzas que son iguales, es una fuerza, es la fuerza de atracción gravitatoria, que como es perpendicular a la velocidad, es la fuerza centrípeta del movimiento circular. Y obtenemos esta ecuación que todos conocéis. Pero la velocidad es constante, y por lo tanto velocidad es igual a espacio partido tiempo, o en una órbita completa, 2πr partido t. Y ahora vamos a igualar v cuadrado, es decir, esto al cuadrado con esto al cuadrado. Me da esta ecuación. Y de aquí podemos despejar en principio para los distintos problemas, o r, o t, o m. En este caso lo que voy a despejar es t al cuadrado. Me quedaría 4pi cuadrado r cubo gm. Pero claro, 4pi cuadrado gm es constante, siendo m la masa del astro central, en este caso del Sol. Que me queda, por lo tanto, que t cuadrado es igual a una constante por el radio de la órbita al cubo. Como vemos, la masa del planeta no influye para calcular el periodo, solamente la distancia desde el planeta hasta el Sol en su órbita circular. 2. Dos corrientes eléctricas paralelas y de gran longitud están separadas entre sí a una distancia 4D. Es decir, desde aquí hasta aquí, 4D. En principio no sabemos que esta corriente va hacia arriba, Yo lo he puesto ahí en rojo porque es una de las cosas que me piden. La corriente ISO1 de 6 amperios está dirigida hacia arriba, como aparece en la figura. Determina el valor y sentido de la corriente ISO2 para que el campo magnético resultante en el punto P, es decir, en medio, mejor dicho, entre las dos corrientes, sea nulo. Bueno, en principio, regla de la mano derecha hace que el campo magnético creado en P por la primera corriente vaya hacia adentro. Por lo tanto, el campo magnético que crea la segunda corriente en P tiene que ir hacia afuera. Y por ello, la corriente debe estar dirigida hacia arriba. Digo que me baso en la regla de la mano derecha. Y ahora, en este punto P, los dos campos magnéticos se anulan. Por lo tanto, deben tener el mismo módulo, misma dirección, sentido contrario y mismo módulo. V sub 1 igual a V sub 2. Mu sub 0 y 2πr, mu sub 0 y 2πr. Aquí se empiezan a ir un mogollón de cosas. Despejo I sub 2, lo conozco todo, 2 amperios. Es decir, la intensidad de la segunda corriente tiene que ser 2 amperios y dirigida hacia arriba. ¿En qué fuerza actuará sobre una carga eléctrica negativa que pasando por P se mueve en la misma dirección que las corrientes eléctricas? Es decir, la misma dirección, hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues si aquí el campo magnético es nulo, la fuerza de Lorentz, Q por el producto vectorial V por B, el módulo sería el valor absoluto de la carga, VB seno de alfa, pero claro, el campo magnético en este punto es cero. Y por ello, no hay ninguna fuerza que actúe sobre la carga negativa. C3. Dos partículas idénticas de carga Q igual a un microculombio y masa 1 gramo, que habrá que pasar a kilogramos, supongo, se encuentran inicialmente en reposo y separadas por una distancia de 1 metro. Calcula la energía mecánica de una de las partículas. Bueno, pues están en reposo, la energía mecánica inicial será igual a la energía potencial inicial, K, Q1, Q2, R1. K, Q1, Q2, R1. Lo conozco todo y me da un valor de 0,009 julios. Bien, supongamos que una de las partículas permanece fija, quieta ahí, parada, mientras que la otra se deja libre. Como son las dos cargas positivas, la repulsión va a hacer que se aleje. ¿Cuál es su energía mecánica cuando se encuentra a una distancia de la otra partícula que es 10 veces la inicial?
¿Cuál es su energía mecánica? Bueno, pues la energía mecánica inicial y final es la misma, 0,009 julios. ¿De acuerdo? Solamente está actuando una fuerza conservativa, que es la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Por lo tanto, la energía mecánica no cambia. Y ahora me dice, calcula su velocidad en dicho punto. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener es que la energía mecánica final va a ser igual a energía potencial final más la energía cinética final. La energía potencial final, por lo tanto, será igual a K, Q, Q, R. Me da un valor de 0,0009 julios. Y ahora, la energía cinética final será la energía mecánica final menos la energía potencial final. Resto y obtengo este valor. Y ese valor de energía cinética será igual a un medio de mv cuadrado. Despejamos v y obtenemos un valor de 4,02 metros por segundo. En el 4 tenemos una espira circular de 30 centímetros de radio que habrá que pasar a metros, supongo. Contenida en el plano XY. XY, es decir, esta espira está horizontalmente. Se encuentra en una zona con un campo magnético B igual a 5K teslas. Fijaros que es positivo, por lo tanto el campo magnético está dirigido hacia arriba. Durante 0,1 segundo el campo magnético aumenta de forma constante hasta valer 10K. Es decir, este campo magnético está aumentando. Por lo tanto se va a crear una corriente inducida que va a crear un campo magnético inducido hacia abajo. Y por ello el sentido de la corriente, siguiendo las reglas de la mano derecha, tendrá que tener este sentido. ¿De acuerdo? Cuando la corriente gira en este sentido, seguirá un campo magnético hacia abajo que contrarresta el aumento de campo magnético que ha tenido lugar. ¿Cuánto valdrá la fuerza electromotriz inducida durante ese proceso? Bueno, como la variación es constante, la fuerza electromotriz es igual a menos incremento de el flujo dividido por el incremento de tiempo. Este signo menos lo único que indica es que el campo magnético inducido va a tener sentido contrario a la variación que ha tenido lugar en el campo magnético original. Bueno, ya sabéis que el flujo es igual al producto escalar de B por S, es decir, B, S coseno de phi. Signo menos sigue, S coseno de phi, y aquí lo que cambia es B, por lo tanto incremento de B. Lo conozco todo. El campo magnético final 10, campo magnético inicial 5, y esto ha tenido lugar durante 0,1 segundo, es decir, que el incremento de tiempo es 0,1 segundo. Total, menos 14,14 voltios. Si queréis, detener el vídeo para leer esto de aquí abajo, pero en fin, es lo que he estado diciendo. Seguimos. Un objeto de 10 centímetros de altura, por lo tanto, I igual a 10 centímetros, está situado a 1 metro del vértice de un espejo esférico convexo de 1 metro de distancia focal. Aquí tenemos el espejo y por lo tanto S' es igual a menos 100 centímetros. Indica las características de la imagen con la ayuda de un esquema de rayos. Bueno, aquí lo que hacemos es calcular S'. Bueno, aquí he puesto S', no, esto es S, ¿de acuerdo? Es igual a menos 100 centímetros. S' es lo que calculamos mediante esta ecuación de los espejos. 1 partido F, 1 partido S', 1 partido S. Ten en cuenta que F es la distancia focal, S' es la distancia desde la imagen hasta el espejo y S es la distancia desde el objeto hasta el espejo. Por lo tanto, S es lo que vale menos 100, ¿de acuerdo? Aquí lo ponemos el menos 100. Despejamos S' y obtenemos un valor de 50 centímetros, es decir, que la imagen se forma a la derecha del espejo. Podemos calcular también I', el tamaño de la imagen. Recordar, para los espejos, esta ecuación es I' partido I igual a menos S' partido S. Obtener el valor de I', que es 5 centímetros. Como lógico, más pequeño en este caso. La imagen obtenida es menor, derecha y virtual. Y aprovecho este pequeño error que hay aquí. Esto no es S', es S. Para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los vídeos que estamos grabando en el canal. Yo creo que es más fácil estudiar en el blog, puesto que tenemos todos los exámenes en un mismo archivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues recuerdo que en el blog corregiré este S' para poner S. Bueno, seguimos. Bueno, el rayo ya sabéis, ¿no? El paralelo
que rebota de tal forma, se refleja de tal forma que la prolongación del rayo pasaría por el foco. Y hay otro rayo que se dirige hacia el foco, pero al llegar al espejo se refleja paralelamente al eje óptico. Seguimos. C5. El 6. Un rayo de luz monocromática pasa por un medio 1, aquí lo tenemos, de índice de refracción N-1, a otro medio 2 con índice de refracción N-2. Si se cumple que N-1 es mayor que N-2, es decir, yo he puesto como ejemplo agua y aire. El índice de refracción del agua es mayor que el índice de refracción del aire. Indica y razona cómo cambia la velocidad. Bueno, evidentemente la velocidad aumenta al pasar del agua al aire. La frecuencia no cambia. La frecuencia solamente depende del foco emisor. Y la longitud de onda igual que la velocidad. Si la velocidad aumenta, la longitud de onda aumenta. Y aquí lo que hago es demostrarlo matemáticamente. ¿De acuerdo? N, el índice de refracción es igual a C por V, por lo tanto V es igual a C partido N. V sub 1, la velocidad en el primer medio será igual a C partido N sub 1, y en el segundo medio V sub 2 sería igual a C partido N sub 2. Pero sabemos que N sub 1 es mayor que N sub 2. Si esto es mayor, la velocidad será menor. Velocidad en este medio menor que la velocidad en el segundo medio. Y lo mismo podemos decir de la longitud de onda, ¿de acuerdo? El razonamiento es muy parecido, aquí lo tenéis. Pero es lo que decía, ¿no? Supongamos esto es agua y aire, la velocidad aumenta al pasar al aire, la longitud de onda aumenta al pasar al aire. Seguimos. Supongamos que se realiza la fusión nuclear de un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio, como tenemos en esta ecuación. Determina A y B e indica razonadamente qué partículas son X e Y. Bueno, pues sabemos que se tienen que conservar en las reacciones nucleares tanto la carga, es decir, el subíndice, 1 más 1 será igual a 2B, por lo tanto B es igual a 1. Pero también sabemos que se tiene que conservar el superíndice. El superíndice nos refleja el número de nucleones y por lo tanto 2 más 3 será igual a A más B. Como ya sabemos que B vale 1, A debe valer 4. Por lo tanto, esta partícula, 2BA, es decir, 2, 4, es un núcleo de helio. E I será 0,1, es decir, es un neutrón. Seguimos. En cada reacción se generan 17,6 megaelectronvoltios. Es decir, que para un núcleo de deuterio más un núcleo de tritio se está desprendiendo esta energía, 17,6 megaelectronvoltios. Utilizando la anterior reacción de fusión, ¿cuántos gramos de deuterio se necesitarán para generar la energía eléctrica consumida en un año por los hogares de una ciudad como Alicante? Bueno, me lo tendrán que decir, ¿no? Masa del deuterio, carga de electrón, energía eléctrica consumida en un año de los hogares de la ciudad de Alicante, 1,62 por 10 elevado a 15 julio. Bueno, vamos a tener que pasar esto a megaelectronvoltios o los megaelectronvoltios a julio. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Pasar a megaelectronvoltios. La energía que se consume en la ciudad de Alicante, divido el valor en julios por el valor absoluto de la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Julio en un electronvoltio. Y me queda en electronvoltio, 10 elevado a 34. Y pasamos a megaelectronvoltio dividiendo por 1.000.000. Por lo tanto, la masa de deuterio que necesito son los 10 elevado a 28 megaelectronvoltios. ¿Qué me decían? Que me dicen que hemos calculado que gasta la ciudad de Alicante, dividido por la energía que se consume, que produce esta reacción, y multiplicamos por 3,34 por 10 elevado a menos 27, que es la masa del deuterio. Un núcleo de deuterio produce esta energía y por lo tanto es una regla de 3 sencillamente. Obtenemos la masa de deuterio que necesitamos, 1,90 kilogramos. Y aquí he visto otro pequeño error. Fijaros aquí, 2010-2019. No, esto está bien. 2010-2019. Vale. Seguimos. Es que me diré que era un exponencial, pero no. Es sencillamente un número de años.
Me diría que era 20 por 10 elevado a menos 19, casi nada. Seguimos, C8. Un láser de fluoruro de kriptón que se utiliza en experimentos de fusión por confinamiento inercial, bueno, mucho rollo, en una de longitud de onda 248 nanómetros, con una energía de 1,1 por 10 elevado a 3 julio en un tiempo de un nanosegundo. Obtén razonadamente la energía de un fotón, la potencia del láser en megavatios y el número de fotones que emite este láser en dicho intervalo. Longitud de onda, 248 nanómetros, que habrá que pasar a metros multiplicando por 10 elevado a menos 9. La energía, 1,1 por 10 elevado a 3 julio y tiempo 1 nanosegundo. Bien, para determinar la energía de un fotón utilizamos la ecuación de Planck, esta de aquí. La energía es igual a H por F, o lo que es lo mismo, H por C partido lambda. Lo conozco, calculo y obtengo un valor de 8 por 10 elevado a menos 19 julio. Evidentemente, la energía de los fotones siempre es muy pequeña, de un fotón, claro. Potencia, energía partido tiempo. Nos dan la energía, nos dan el tiempo, calculamos 1,1 por 10 elevado a 6 megavatios. Lo hemos calculado en vatios y dividimos por 1.000.000 para pasar a megavatios. El número de fotones podemos deducirlo de la energía del láser y de la energía de los fotones. El número de fotones será igual a la energía del láser dividido por la energía de cada fotón. Lo conozco y lo conozco, fotón. ¿Por qué he puesto aquí electrón? Esto es fotón, ¿de acuerdo? De nuevo vuelvo a decir lo mismo. En este log estará corregido. Y nos da un valor de 1,4 por 10 elevado a menos 21 fotones, no electrones. Empezamos con los problemas. Vamos a dar la caña a esto, que vamos lentillo. Un satélite de masa m se mueve a una velocidad de 5 por 10 elevado a 5 metros por segundo en una órbita circular de 4 por 10 elevado a 8 metros alrededor de un planeta de masa m. La energía cinética del satélite es 2 por 10 elevado a 18 julios. Calcula las masas m del planeta y m minúscula del satélite. Bueno, como antes ya hemos deducido esta ecuación, no tengo que explicar de dónde viene, ¿no? Es igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta, y aquí en vez de despejar la velocidad, que es lo que se hace normalmente, pues he despejado la masa del planeta. V cuadrado RG, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,5 por 10 elevado a 30. Creo que el Sol tenía esta masa aproximadamente, pero no estoy seguro. Tomado un mogollón, ¿no? Sí, 1.000.000 de veces la Tierra, más o menos. Para calcular la masa del satélite, lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación de la energía cinética. Me están dando la energía cinética, pues para calcular esta masa. La despejo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,6 por 10 elevado a 7 kilogramos. Mogollón, ¿no? B. La energía potencial y la energía mecánica del satélite en su órbita. Calcula también la energía mínima que será necesario aportar para que se aleje indefinidamente. Vamos a verlo. La energía potencial es menos G partido R. Lo sé todo, calculo y obtengo un valor de menos 4 por 10 elevado a 18 julio. La energía potencial gravitatoria siempre negativa. Energía mecánica, potencial más cinética, menos 2 por 10 elevado a 18 julios. Si os fijáis, los satélites que giran orbitando alrededor de un astro central, de un planeta, el valor de la energía mecánica es el mismo que el valor de la energía cinética, nada más que cambiado de signo. Extraordinario. Bueno, cuando se encuentre infinitamente alejado del planeta, su energía mecánica será cero. ¿De acuerdo? Cuando nos piden la velocidad, la energía mínima que tenemos que comunicarle, llegará al infinito con una velocidad mínima, con una velocidad cero. Y por lo tanto, la energía mecánica final es cero. La energía que tendremos que comunicar será igual a 0 menos la energía mecánica inicial, es decir, 2,0 por 10 elevado a 18 julios. Este valor, nada más que cambiado de signo. 2. Dada la distribución de carga de la figura, esta de aquí, tenemos una carga de 1 microculombio, aquí una carga Q, que no sabemos cuánto vale, y aquí una carga de 1 microculombio también. Positiva estas dos. Calcula el valor de la carga Q para que el campo eléctrico se anule en el punto 0,1. Bueno, aquí dibujo los campos eléctricos. Tanto la carga Q1 como la carga Q2 crean dos campos eléctricos alejándose de dichas cargas. Aquí no hay nada, pero yo supongo... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Supongo que hay una carga positiva. Por eso los dos campos eléctricos
se alejan de las cargas que crean dichos campos eléctricos. Pues esta carga tendrá que crear un tercer campo eléctrico que anule estos dos. Por lo tanto, debe estar dirigido hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale la suma de estos dos? Las componentes horizontales se van a anular. Por lo tanto, yo voy a calcular una componente vertical y la multiplico por 2. Es lo que estamos haciendo aquí. S1 será igual a K por el valor absoluto de la carga y por la distancia al cuadrado. El módulo de S1. Por lo tanto, el valor absoluto de la suma vectorial de los dos campos eléctricos, es decir, el campo eléctrico que estaría hacia arriba, será igual al módulo de S1 por el coseno de 45 para calcular la componente vertical y la multiplicamos por 2 puesto que hay dos campos eléctricos. Y nos da esto de aquí. ¿Cuánto valdrá el campo eléctrico que ejerce, o que crea, mejor dicho, que origina la carga Q en ese punto 0,1? KQRQ al cuadrado. Lo igualo estos dos campos y obtengo el valor de Q, que es 3,54 por 10 elevado a menos 6 coulombios, es decir, 3,54 microcoulombios. Pero ya habíamos dicho que tiene que ser negativa. Bueno, no sé si lo habíamos dicho. Si estos dos campos eléctricos van hacia arriba, este campo eléctrico tiene que ir hacia abajo. Y por lo tanto, esta carga tiene que ser negativa para que cree un campo eléctrico en este punto que se acerca hacia ella. Valor, por lo tanto, total, menos 3,54 microcoulombios. Ahora nos piden, en el apartado B, el trabajo para llevar una carga de 5 microcoulombios desde el infinito, donde tiene energía cinética nula, hasta el punto 0,1. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el potencial eléctrico en el punto 0,1 y, posteriormente, voy a calcular el trabajo para llevar la carga. Aquí tenemos. El potencial en el punto 0,1 será igual a V1 más V2 más VQ, es decir, el potencial creado por la primera carga, por la segunda carga y por la carga Q, la que hemos calculado en el apartado anterior. Saco factor común K, lo conozco todo, tened cuidado con las distancias, Pitágoras, con los signos de las cargas, que ahora sí hay que incluirlo. Estamos calculando una magnitud escalar, cada carga con su signo. Antes no lo teníamos en cuenta porque estábamos calculando el módulo de un vector. Nos da este valor. Menos 19.132 voltios. El trabajo efectuado por el campo es igual a menos incremento de energía potencial. Menos Q por delta V. Menos Q por delta V. Delta V es el potencial final menos el potencial inicial. El potencial inicial en el infinito, 0. Nos da un valor de 0,1 julio. El valor positivo indica que el campo aporta energía a la carga en el traslado, es decir, es responsable de que la carga pueda venir desde el infinito hasta el punto 0,1. P3. El agua contenida en un depósito está separada del aire por una placa plana horizontal de vidrio. Este es el vidrio, este es el agua y este es el aire. De espesor 10 centímetros. Estando su cara inferior en contacto con el agua. Bien, lo que estamos viendo aquí en el dibujo. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 3 por 10 elevado a 14 Hz. Recordar que la frecuencia no cambia cuando pasa de un medio a otro. No cambia. Procedente de una lámpara situada en el interior del depósito, es decir, aquí, incide sobre el vidrio con un ángulo de 45 grados. Este ángulo, 45 grados. Respecto de la normal a la superficie de la placa. Calcula razonadamente el ángulo de refracción, ley de Snell, entre el agua y el vidrio. Aquí lo hacemos. Seno de I, seno de R, n final menos n inicial. N sub 2, n sub 1. N vidrio, n agua. Lo único que no conocemos es R, y como el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el agua, este ángulo va a ser menor que 45. Se acerca a la normal. Calculamos y tenemos un valor de 35,5. Bien. Hay que calcular también el ángulo de refracción entre el vidrio y el aire. Entre el vidrio y el aire. Bueno, aquí ahora se va a separar, evidentemente, puesto que el índice de refracción es mucho menor, y vamos a aplicar de nuevo entre el vidrio y el aire la segunda ley de Snell. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 70,2. Como veis, primero se acerca a la normal y luego se aleja mucho de la normal. Representa los rayos, los tres medios, bueno, pues aquí los tenéis. B.
el ángulo de incidencia máximo de entrada del rayo desde el agua a la placa de vidrio, es decir, este ángulo, el que antes era 45 grados, para que salga de esta al aire, así como el tiempo que tarda. Bueno, el problema es largo, ¿eh? Bueno, aquí lo que voy a tener que aplicar es el concepto del ángulo límite, reflexión total. Fijaros que desde aquí hasta aquí se ha separado el rayo de la normal, por lo tanto habrá un ángulo de incidencia para el cual no salga, y yo pondré como ángulo de refracción 90 grados, de esa forma calcularé el ángulo límite. Dice que también calculemos la longitud de onda, el tiempo. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, vamos a verlo aquí. Lo primero, lo que decía, vamos a hacer directamente desde el agua al aire. Seno del ángulo de incidencia, que sería L, el ángulo límite, el ángulo de refracción 90, N sub 2 aire, N sub 1 agua. Despejamos N 48,8 grados. Es decir, que cualquier rayo que llegue a la superficie de separación entre el agua y el vidrio con un ángulo mayor de 48,8 grados, sí puede llegar a donde está el agua, pero no va a salir el vidrio, pero no va a salir al aire. Bien, nos piden también que calculemos la longitud de onda del rayo en el interior de la placa de vidrio. Para calcular la longitud de onda tendremos en cuenta que la frecuencia de la luz no se modifica, como habíamos dicho antes. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad en el vidrio, que sería igual a C partido N, 3 por 10 elevado a 8 dividido 1,62. Velocidad 1,85 por 10 elevado a 8. Y ahora ya sabemos que la velocidad es igual a lambda por F. Por lo tanto, como F no cambia, podemos calcular la longitud de onda en el vidrio, en el agua, en el aire, donde haga falta. Nos da un valor de 6,17 por 10 elevado a menos 7. 617 nanómetros. Para calcular el tiempo que tarda en atravesar el vidrio, debemos calcular primero el espacio que recorre en su interior. Vamos a verlo aquí. En el vidrio, aquí tenemos un ángulo de 35 grados y yo voy a calcular esta distancia. ¿De acuerdo? Si estos son 35,45, pues yo voy a poder decir que el coseno de este ángulo de 35,45 es igual a la distancia dividido en la hipotenusa. Y de esa forma podré calcular la hipotenusa. Aquí lo tenemos. Cateto contiguo dividido hipotenusa. Despejamos E, el espacio, y obtenemos un valor de 12,28 centímetros. Evidentemente algo mayor de 10 centímetros. Como ya sabemos la velocidad, podemos calcular el tiempo. 6,64 por 10 elevado a menos 10 segundos. Como veis, un problema que es un tostón larguísimo. Larguísimo. Bien, vamos a hacer el último problema, que parece que es bastante más corto. La frecuencia umbral del cátodo de una célula fotoeléctrica es F sub 0, 5 por 10 elevado a 14 Hz. Dicho cátodo se ilumina con luz de frecuencia 1,5 por 10 elevado a 15. Vale, como esta frecuencia es mayor que la frecuencia umbral, sí se va a dar el efecto fotoeléctrico. Hay que calcular primero la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos desde el cátodo. Bueno, pues aplicamos la ecuación de Einstein. La energía de cada fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Aquí lo conozco todo menos V. Despejo V, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,21 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Evidentemente podéis calculando cada uno de estos factores, poniendo números y despejando al final. Habréis hecho un poco más de aproximaciones y quizás nos salga 1,21 por 10 elevado a 6. Pero bueno, va a salir 1,20, 1,19, 1,22, 1,23. Estaría bien también. B. La diferencia de potencial que hay que aplicar para anular la corriente eléctrica producida en la fotocélula. Bueno, yo sé que algunos profesores aplican directamente que la energía cinética es igual a Q por V. Y aplican V, esa ecuación y punto. A mí me gusta demostrar esa ecuación y tener en cuenta una cosa. Es que se obtiene siempre una diferencia de potencial negativo. Las cargas negativas son frenadas hacia disminuciones de potencial. Y por lo tanto, al aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, obtendremos un valor negativo. Solamente está actuando el campo eléctrico, y por ello podemos aplicar esto de aquí. Es que el incremento de energía potencial más incremento de energía cinética es cero, es decir, la energía mecánica es constante. Q delta V es el incremento de energía potencial, y el incremento de energía cinética será cero, puesto que estamos frenando los electrones, menos la energía cinética inicial. Aquí despejamos delta V, calculamos y obtenemos un valor de menos 4,16 voltios. Yo he visto en varias correcciones oficiales que admiten los dos valores, el negativo y el positivo.
A mí me gusta más el negativo, pero yo creo que están preguntando el positivo. Yo creo que si dais los dos, es lo mejor. Bueno, y lo que os decía, fijaros que aquí ya viene el 2023. Por lo tanto, en este blog, en este archivo que yo estoy leyendo, vais a tener todos los exámenes de los últimos años. Pero bueno, en este canal es para vídeos y hemos grabado este examen. Y tengo que arreglar lo del C6, me parece, ¿no? Y C8. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.